Regresé a casa después de 3 semanas en la vivienda de mi hermano para encontrarme la puerta del taller cerrada con un candado. No era mi candado, sino uno nuevo y reluciente que definitivamente no había comprado ni instalado yo. Mi hermano Rafael acababa de sobrevivir a una triple operación de bypass en Madrid y había conducido las 6 horas hasta allí para ayudar a su mujer a organizarse mientras él se recuperaba. Caminé hasta la ventana lateral de mi taller y miré adentro. Vacío. 32 años de herramientas recolectadas, las máquinas de coser de mi difunta esposa Carmen, el banco de carpintería que mi padre construyó en 1961, todo había desaparecido. Me temblaban las manos cuando entré en casa por la puerta trasera. Mi hijo Diego estaba sentado a la mesa de la cocina desayunando cereales como si fuera un martes cualquiera. Tiene 36 años y sigue desayunando Chocapic como un adolescente. Hola, papá. No esperaba que volvieras hasta el jueves. Dejé mi bolsa de viaje en el suelo. ¿Dónde están mis herramientas, Diego? No levantó la vista del móvil. Esther te lo puede explicar. Está arriba. Pasé por su lado y subí las escaleras. La puerta de lo que antes era mi taller estaba abierta. Me quedé en el umbral y sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. El suelo de hormigón había sido cubierto con algún tipo de acolchado de goma espuma. Las paredes, que había pasado 2 veranos aislando y enluciendo yo mismo, estaban pintadas de un color amarillo suave. Había una cuna blanca en la esquina, un cambiador, una mecedora que reconocí como perteneciente a mi suegra, una mujer que había muerto hace 15 años. Mi nuera, Esther, apareció detrás de mí con la mano en el vientre. Estaba de unos 6 meses ahora. Sabía que estaba embarazada. Lo que no sabía era que había decidido convertir mi taller en una habitación infantil mientras yo no estaba. Sorpresa, dijo, pero su voz sonaba cautelosa. Me giré para mirarla. ¿Dónde está la máquina de coser de mi mujer? Hemos alquilado un trastero. Todo está a salvo. Antonio, tienes que entender. Necesitamos este espacio. El bebé llega en 12 semanas, y la habitación de invitados es demasiado pequeña para un cuarto infantil apropiado. La habitación de invitados mide 12 por 14 metros. Eso es más grande que la mayoría de cuartos infantiles. Pero no tiene baño incorporado. Necesito poder lavarme cuando esté cambiando pañales sin tener que caminar por todo el pasillo. Volví a mirar la habitación, el banco de trabajo de mi padre, el panel perforado donde había colgado cada herramienta en su lugar apropiado durante 30 años. El rincón de Carmen donde solía sentarse a coser mientras yo trabajaba en proyectos. Los dos sin hablar mucho, pero felices simplemente de estar cerca el uno del otro. Todo arrancado y reemplazado con pintura amarilla y muebles de bebé. No me pediste permiso, dije. Intentamos llamarte. Nunca cogías el teléfono. Mi hermano acababa de tener una operación del corazón, estaba en el hospital. Bueno, tuvimos que tomar una decisión. Los muebles estaban en oferta y los pintores tenían un hueco. Tenía sentido hacerlo mientras no estabas para que no tuvieras que lidiar con las molestias. Bajé de nuevo. Diego seguía en la mesa, pero había dejado el teléfono. Sabía que algo iba mal. Siempre había sido capaz de leerme desde que era pequeño. Carmen solía decir que Diego tenía mi terquedad, pero su intuición. Papá, sé que estás disgustado. ¿Ah, sí? Pero Esther tiene razón. Necesitamos el espacio. Ya casi no usas ese taller de todas formas. ¿Cuándo fue la última vez que construiste algo? Hace 3 semanas. Estaba haciendo un joyero para la mujer de Rafael. Vale, pero eso no es... Mira, todavía puedes hacer ese tipo de cosas. Te hemos conseguido un trastero muy bueno, con climatización y todo. Puedes ir allí cuando quieras. Me senté frente a él. Mi hijo, el niño que había llevado sobre mis hombros en las procesiones, el adolescente al que había enseñado a conducir en el aparcamiento de la parroquia los domingos por la tarde, el hombre que había llorado en mis brazos en el funeral de su madre y me prometió que siempre cuidaría de mí igual que yo había cuidado de él. ¿Quién alquiló el trastero?, pregunté. ¿Qué? ¿A nombre de quién está el contrato de alquiler? Diego miró hacia las escaleras. Mío. ¿Por qué?
Así que mis pertenencias están en un trastero que controlas tú, no yo. Papá, no es así. Me levanté, saqué mi móvil y llamé a mi abogado. Benjamín Herrera había llevado el patrimonio de Carmen, mis papeles de jubilación, todo lo legal en mi vida durante los últimos 20 años. Contestó al segundo toque. Benjamín, soy Antonio. Necesito que redactes una orden de desahucio. Sí, para esta dirección, mi hijo y su mujer. 30 días. No, no es broma. ¿Puedes tenerla lista para mañana por la mañana? Te lo explico todo cuando te vea. La cara de Diego se puso blanca. Papá, no puedes hablar en serio. Mírame. Esther bajó las escaleras. ¿Qué pasa, Diego? ¿Por qué tienes esa cara? Nos está echando de casa. Guardé el móvil. Estoy desahuciando a inquilinos que destruyeron mi propiedad sin permiso. Se deshicieron de las pertenencias de mi esposa sin consentimiento e instalaron modificaciones en mi casa sin autorización del propietario. Ese soy yo, por cierto, el propietario. La mano de Esther se dirigió al vientre. Ese gesto protector que hacen las mujeres embarazadas. Antonio, estoy embarazada de 6 meses. No puedes echarnos a la calle. Tenéis 30 días para encontrar un piso. Es tiempo suficiente. Los dos trabajáis, podéis permitiros un alquiler en algún sitio. No podemos permitirnos nada en este mercado. Por eso nos mudamos contigo en primer lugar. Miré a mi hijo. Hace 4 años me dijiste que necesitabas 6 meses para ahorrar para la entrada de una casa. 6 meses se convirtieron en un año. Un año se convirtió en 2. Ahora han sido 4 años. Y de alguna manera estáis menos preparados para marcharos de cuando llegasteis. Mientras tanto, me habéis estado pagando 300 euros al mes de alquiler, que no cubriría ni la factura de la luz en la mayoría de sitios. ¿Dónde exactamente se ha ido el resto de vuestro dinero? Diego no contestó. Te lo diré yo dónde, continué. El coche de Esther. El Audi que tenía que tener porque su SEAT no era lo suficientemente bueno. Las vacaciones a las Canarias el marzo pasado. La tele de 60 pulgadas de mi salón que de alguna manera ambos se os olvidó mencionar que comprabais. Las cenas semanales en restaurantes que yo no me puedo permitir con mi pensión. 4 años viviendo de mi presupuesto de comida, mis servicios, mis impuestos sobre la propiedad, mientras vosotros gastabais vuestro dinero en lo que os daba la gana. Esther lloraba ya. Eso no es justo. Hemos contribuido. Habéis comprado comida 2 veces, tengo los recibos. 2 viajes de compras en 4 años, ambos por menos de 100 euros. Todo lo demás he sido yo. Diego se levantó. Papá. Vale. Hemos cometido algunos errores, pero estás exagerando. Podemos solucionarlo. Sentémonos y hablemos como adultos. ¿Adultos? ¿Quieres hablar de ser adultos? Me reí, pero no había humor en ello. Los adultos piden permiso antes de renovar la casa de otra persona. Los adultos no tiran las pertenencias de su padre a un trastero como si fuera basura. Los adultos no mienten a sus padres sobre necesitar ayuda temporal y luego ocupan su casa durante 4 años. Cogí mi bolsa de viaje. Me voy a un hotel. Cuando vuelva mañana, espero que los muebles del bebé hayan desaparecido y mi taller esté restaurado. Cada artículo devuelto a donde estaba. Si eso ocurre, quizás podamos hablar de extender vuestra fecha de mudanza. Si no, los papeles de desahucio se presentan primera hora de la mañana. Conduje hasta un hotel cerca de la autopista. Me quedé sentado en el aparcamiento durante 10 minutos antes de poder obligarme a entrar. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. El tipo de puesta de sol que Carmen siempre me hacía parar a mirar con ella. Había muerto hacía 7 años. Cáncer de pulmón, nunca fumó ni un día en su vida. El universo tiene un sentido del humor cruel a veces. En mi habitación del hotel, me senté en el borde de la cama y pensé en lo que Rafael me había dicho la semana pasada cuando le conté sobre Diego y Esther viviendo conmigo. Siguen ahí, Antonio. Han pasado 4 años. Esos chicos te están usando. Diego es mi hijo. Diego es un hombre adulto con una esposa embarazada y un buen trabajo. No necesita que su papá pague las facturas. Quiere que su papá pague las facturas. Hay diferencia.
Defendí a Diego entonces. Puse excusas. Había pasado un mal momento después de que muriera Carmen. La familia de Esther no tenía dinero. Eran jóvenes, aún estaban aprendiendo. Pero sentado en esa habitación de hotel, todo lo que podía ver era el banco de trabajo de mi padre, desmontado y metido en un trastero. La máquina de coser de Carmen, la que había recibido como regalo de boda de su abuela, empaquetada en una caja de cartón por extraños. Mi móvil vibró. Mensaje de Diego. Papá, Esther está muy disgustada. Está preocupada por el bebé. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Escribí de vuelta. Lo único que quiero oír es que mi taller está siendo restaurado. Avísame cuando esté hecho. Después apagué el teléfono y me fui a dormir. La mañana siguiente me reuní con Benjamín Herrera en su oficina del centro. Había sido mi abogado durante 2 décadas, se encargó de mi jubilación de los bomberos, me ayudó a establecer el Fondo Memorial de Carmen. Conocía a nuestra familia. Cuéntamelo todo, dijo sirviéndonos café a ambos. Le conté todo. Las llamadas telefónicas que había ignorado porque estaba sentado junto a la cama del hospital de Rafael, el taller con candado, la pintura amarilla y los muebles de bebé, la incapacidad de Diego de mirarme a los ojos. Benjamín tomó notas, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dejó el bolígrafo. Antonio, estás en tu derecho. Es tu casa, tu propiedad. Hicieron modificaciones sin tu consentimiento y se deshicieron de tus pertenencias sin autorización. Legalmente están equivocados. ¿Entonces puedes redactar el desahucio? Puedo tenerlo listo en 1 hora, pero quiero preguntarte algo primero. Se echó hacia atrás en la silla. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Diego es tu único hijo. Esto no es algo de lo que te recuperes fácilmente. Lo pensé. Realmente lo pensé, como Carmen habría querido que lo hiciera. Benjamín, cuando Carmen se estaba muriendo, Diego la visitaba quizás 1 vez al mes. Decía que no podía soportar verla así. Esther nunca vino en absoluto. Pasé 8 meses como su cuidador principal. Le cambié las sábanas, la ayudé al baño, le cogí la mano cuando tenía miedo. Hice eso solo porque mi hijo no podía molestarse. Benjamín se quedó callado. Después de que falleció, Diego me dijo que se sentía terrible. Dijo que me lo compensaría. 6 meses después, él y Esther necesitaban un sitio donde quedarse. Pensé, vale, esta es su oportunidad. Así es como me demuestra que ha crecido, que ha cambiado. En lugar de eso, han sido 4 años de ellos tomando y yo pretendiendo que estaba bien porque tenía miedo de perder mi única conexión con Carmen. Miré a Benjamín. Ya no tengo miedo, solo estoy cansado. Asintió lentamente. Tendré los papeles listos en 1 hora. Cuando volví a casa, la camioneta de Diego estaba en el camino de entrada. Abrí la puerta principal con llave y entré. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Diego, estoy aquí, papá. Estaba en el salón, sentado en el sofá. Esther estaba a su lado, con los ojos rojos de llorar. Había alguien más allí también. Un hombre que no reconocía, quizás de 65 años, con pelo gris y un traje que parecía caro. Antonio, este es mi padre, dijo Esther. Ricardo. Ha venido esta mañana en avión. Miré a Ricardo. Se levantó y extendió la mano, pero no se la estreché. Señor Martínez, no estoy seguro de qué está haciendo en mi casa. Estoy aquí para ayudar a mediar, dijo Ricardo suavemente. Esther me llamó anoche muy disgustada. Creo que podemos solucionarlo. No hay nada que solucionar. Su hija y mi hijo tienen 30 días para desalojar mi propiedad. Ricardo sonrió como sonríen los vendedores. No seamos precipitados. Esther está esperando mi nieto. Seguramente podemos encontrar un compromiso que funcione para todos. El compromiso es simple. Mi taller se restaura. Cada herramienta, cada pieza de equipo, la máquina de coser de mi mujer, todo de vuelta donde estaba. Entonces podemos discutir un cronograma razonable para que encuentren su propio sitio. Esa habitación es ahora un cuarto infantil, dijo Ricardo, su sonrisa flaqueando. No puedes esperar que deshagan todo ese trabajo. No esperaba que hicieran el trabajo en primer lugar. No en mi casa. No sin mi permiso.
Los ojos de Ricardo se endurecieron. Antonio, estoy intentando ser diplomático aquí, pero si presionas esto, presionaremos de vuelta. Diego y Esther han estado viviendo aquí durante 4 años. Han hecho mejoras a la propiedad. Tienen derechos. No tienen derechos. Sus nombres no están en la escritura. Firmaron un acuerdo de alquiler por 300 euros al mes, que han estado pagando esporádicamente en el mejor de los casos. Legalmente, son inquilinos que han violado los términos de su arrendamiento haciendo modificaciones no autorizadas. Benjamín Herrera estará encantado de explicarle eso al abogado que quiera contratar. Ricardo se acercó más a mí. ¿Es así realmente como quieres tratar a tu hijo? ¿A tu nuera embarazada? ¿Los echarías a la calle por un garaje? No es un garaje, es mi taller. Es donde pasé 20 años de tardes con mi esposa. Es donde estuvo su máquina de coser durante 3 décadas. Es donde ha estado el banco de trabajo de mi padre desde antes de que Diego naciera. Pero tú no entenderías eso, ¿verdad? Porque para ti es solo una habitación que tu hija decidió que quería. Me giré hacia Diego. Te di una oportunidad. Te dije que restauraras mi taller y podríamos hablar. En lugar de eso, llamaste a refuerzos. Eso me dice todo lo que necesito saber. Papá, por favor solo escucha a Ricardo. Tiene algunas ideas. No me importan las ideas de Ricardo. Me importa mi casa, mis pertenencias y mis límites. Los 3 los violaste. Saqué los papeles del desahucio del bolsillo de mi chaqueta. Has sido notificado. 30 días. Si no estáis fuera para entonces, el sheriff os escoltará. Esther comenzó a sollozar. Ricardo puso su brazo alrededor de ella. Diego solo me miraba como si no me reconociera. Quizás no lo hacía. El Antonio que dejaba que la gente le pisoteara, que ponía excusas por el egoísmo de su hijo, que pretendía que todo estaba bien porque tenía miedo de estar solo, ese Antonio se había ido. Fui a mi dormitorio y cerré la puerta con llave, me senté en el borde de mi cama y miré la foto de Carmen en mi mesita de noche. Estaba sonriendo en esa foto, de pie frente al Guggenheim en nuestro viaje del 30 aniversario. Debería haber hecho esto hace años, le dije. Tú habrías sabido cómo. Siempre supiste cuándo ser gentil y cuándo ser firme. He sido demasiado gentil durante demasiado tiempo. Mi teléfono sonó. Era mi vecina Marta, que vivía 3 casas más abajo. 72 años. Me conocía desde que nos mudamos al barrio. Antonio, acabo de ver a Diego y algún hombre mayor cargando cajas en un SUV. ¿Está todo bien? En realidad no, Marta, pero lo estará. Necesito contarte algo. Probablemente debería habértelo dicho hace meses, pero no estaba segura de si era mi lugar. Hizo una pausa. Esther le ha estado diciendo a la gente que tienes problemas de memoria. Demencia temprana, dijo. Me contó que por eso se mudaron para cuidarte. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. ¿Cuándo te dijo esto? Empezó hace un año. Dijo que te estabas olvidando de cosas, confundiéndote. Dijo que estaban preocupados por ti estando solo. No me lo creí. Honestamente, siempre me has parecido agudo como un cuchillo, pero era muy convincente. ¿A quién más se lo dijo? A casi todo el barrio, creo. Organizó todo un grupo de WhatsApp al respecto. Nos dijo que le avisáramos si te veíamos haciendo algo preocupante. Después de colgar, me quedé allí sentado mucho tiempo, pensando en todas las miradas extrañas que había recibido de vecinos durante el año pasado. La forma en que la gente me preguntaba 2 veces si estaba bien. La vez que el cartero había llamado a Diego para que viniera a recogerme del centro comunitario, aunque yo solo estaba allí, jugando a las cartas como hacía todos los martes. Había estado sentando las bases, diciéndole a la gente que era mentalmente incompetente, probablemente planeando eventualmente conseguir poder notarial, ganar control de mis finanzas, mi propiedad. Llamé a Benjamín Herrera otra vez. Benjamín, necesito que añadas algo al desahucio y necesito hablar contigo sobre cambiar mi testamento. 3 días después, el desahucio formal fue procesado. Diego y Esther no lo lucharon. Ricardo aparentemente había consultado a un abogado que le dijo que no tenían caso. Las modificaciones a mi propiedad, la disposición de mis pertenencias.
Las declaraciones falsas sobre mi salud mental, todo documentado, todo trabajando en su contra. También presenté una denuncia con la policía local sobre la difamación. El sargento que tomó mi declaración, un tipo llamado Rodríguez que había trabajado conmigo en los bomberos hace 20 años, solo negó con la cabeza. Antonio, lo siento. Esto es duro. Tu propio hijo. No es quien pensé que era. Los hijos decepcionan a veces. Mi mayor no me ha hablado en 2 años por algo estúpido que dije en Nochebuena. Pero esto, gesticuló hacia el formulario de denuncia. Esto es calculado, esto es malo. Asentí. Lo sé, ese fin de semana conduje a Madrid para ver a Rafael. Ya había salido del hospital, recuperándose en casa. Su mujer, Pilar, nos hizo la comida mientras Rafael y yo nos sentamos en su terraza mirando la sierra. Hiciste lo correcto, dijo Rafael. Sé que no se siente así, pero lo hiciste. Es mi hijo. Es un hombre adulto que intentó robarte la casa. Hay diferencia entre amar a tu hijo y dejar que te destruya. Carmen lo habría manejado mejor. Carmen le habría dado una patada en el culo hace años. Lo sabes. No aguantaba tonterías de nadie, ni siquiera de Diego. ¿Recuerdas cuando estrelló el coche a los 17 e intentó culpar al hielo en la carretera? En junio, Carmen lo castigó 3 meses y le hizo pagar las reparaciones. Sonreí a pesar de mí mismo. Era algo especial. Lo era, y querría que te protegieras. No pasó 42 años construyendo una vida contigo para que algún niño consentido pudiera destrozarla. Cuando volví a casa, la casa se sentía diferente desde el primer paso que di dentro. El aire parecía haberse asentado como después de una tormenta larga. Más vacía, sí, pero también más limpia. De alguna manera difícil de explicar, más ligera. Como si las paredes respiraran mejor sin las voces ajenas rebotando en ellas. Diego y Esther se habían mudado 2 días antes de la fecha límite, sin despedidas ni explicaciones finales. Se llevaron todo lo que era suyo, y algunas cosas que no lo eran. Recorrí las habitaciones con calma, abriendo cajones, revisando estantes. Faltaba el juego de porcelana de mi abuela, ese que solo se usaba en ocasiones especiales y que jamás pensé que alguien tocaría. También había desaparecido un marco de plata, regalo de boda de los padres de Carmen, con una foto nuestra ya amarillenta por el tiempo. Pequeñas ausencias, pero cada una pesaba como una acusación silenciosa. Documenté todo con método casi automático, como si eso pudiera poner distancia entre lo ocurrido y yo. Tomé fotos, anoté fechas, descripciones, envié la lista a Benjamín y la añadí al expediente. Hecho. Cerrado. O eso quise creer. El trastero fue mi siguiente proyecto. Fui allí un lunes por la mañana, cuando la ciudad todavía parecía medio dormida, con una furgoneta de alquiler que olía a polvo viejo y plástico. El trastero era exactamente como Diego lo había descrito. Limpio, con climatización, casi impersonal. Pero ver todas mis cosas empaquetadas en cajas, perfectamente ordenadas, etiquetadas con la letra pulcra de Esther, como si yo estuviera muerto y alguien estuviera liquidando mi patrimonio, hizo que algo se retorciera en mi estómago. No era solo rabia, era una sensación de borrado, de haber sido apartado de mi propia vida. Me tomó 2 días mover todo de vuelta. 2 días largos y silenciosos de cargar cajas, subirlas por la rampa, acomodarlas en su sitio. Volví a ensamblar el banco de trabajo de mi padre pieza por pieza, como un ritual. Colgué las herramientas en el panel perforado, siguiendo el orden que él había establecido años atrás, casi de memoria. Entre cajas encontré la máquina de coser de Carmen, escondida en la esquina del fondo, aún en su estuche original, intacta. Sentí un alivio inesperado. Gracias a Dios. La coloqué en su rincón de siempre, aunque ella nunca la usaría de nuevo. Aún así, no pude moverla a otro lugar. Cuando terminé, me quedé de pie en medio de mi taller y miré alrededor. Todo estaba de vuelta donde pertenecía. La pintura amarilla seguía en las paredes, demasiado brillante, un recordatorio incómodo de lo que casi había pasado, de lo cerca que estuve de perder incluso eso. La repintaría eventualmente. Por ahora podía quedarse como una cicatriz visible. Entonces mi teléfono sonó.
Número desconocido. Señor Martínez, dijo una voz firme. Soy la detective Sara Gómez, Policía Nacional de Madrid. Llamo en relación con su hermano, Rafael Martínez. Mi corazón se paró por un segundo, como si hubiera perdido el ritmo. ¿Está bien? Pregunté conteniendo la respiración. Está bien, señor, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre sus finanzas. Hemos recibido un informe de que alguien puede estar accediendo a sus cuentas sin autorización. ¿Qué tipo de informe? Dije, ya con un mal presentimiento creciendo en el pecho. Su banco marcó varias transacciones inusuales durante las últimas semanas. Grandes transferencias a una cuenta registrada a nombre de Diego Martínez. ¿Es pariente suyo? Me senté lentamente en el banco de trabajo de mi padre, sintiendo el peso del cuerpo y de la noticia al mismo tiempo. Diego es mi hijo, Rafael es mi hermano. ¿Qué tipo de transferencias? Un total de unos 47.000 euros durante 3 semanas. Señor Martínez, su hermano estuvo hospitalizado durante la mayor parte de ese tiempo. Quien realizó esas transferencias tenía acceso completo a sus credenciales bancarias. Cerré los ojos. Pensé en esas 3 semanas que había pasado en casa de Rafael, ayudando a Pilar, haciendo compras, cocinando, resolviendo pequeños problemas cotidianos. En ningún momento se me ocurrió que alguien pudiera estar aprovechándose de la situación, moviendo dinero, mientras nosotros nos preocupábamos por cosas mucho más simples. La traición, entendí entonces, casi siempre ocurre en silencio. Detective, creo que sé lo que pasó y cooperaré completamente con su investigación. Después de colgar, llamé a Rafael. No había notado el dinero que faltaba aún, porque Pilar había estado manejando las facturas mientras él se recuperaba. Cuando se lo dije, la línea se quedó silenciosa mucho tiempo. ¿Diego hizo esto? ¿Tu Diego? Mi Diego. Lo siento, Rafael. No sé cómo consiguió acceso a tus cuentas. Me ayudó a configurar la banca online el año pasado. Pilar no es buena con los ordenadores. Debe haber guardado la contraseña. La voz de Rafael se rompió. Antonio, ese dinero era nuestro fondo de emergencia. Pilar tiene artritis. Estábamos ahorrando para cuando necesite cuidado a tiempo completo. Sentí como si fuera a estar enfermo. Lo devolveré, cada céntimo. No me importa cuánto tiempo tome. No es tu deuda. Es mi hijo. Yo lo crié. Sea lo que sea en lo que se haya convertido, yo tuve algo que ver. El mes siguiente fue un borrón de informes policiales, investigaciones bancarias y conversaciones con fiscales. Diego fue arrestado un martes por la tarde, acusado de fraude y abuso financiero de ancianos. Esther fue listada como cómplice. Ricardo contrató abogados caros, pero la evidencia era abrumadora. Registros bancarios, direcciones IP, transacciones con marca temporal que correlacionaban exactamente con las ubicaciones conocidas de Diego. El juicio fue 8 meses después. Me senté en la sala del tribunal y vi a mi hijo con un mono naranja escuchar al fiscal describir cómo había robado sistemáticamente a su tío mientras pretendía ayudar a la familia. Cuando me pidieron testificar, dije la verdad, cada parte de ella. Los 4 años viviendo en mi casa, la conversión del taller, las mentiras sobre mi salud mental, el patrón de derecho y manipulación que había ignorado durante demasiado tiempo. Diego fue condenado por todos los cargos, sentenciado a 3 años en prisión estatal. Esther recibió libertad condicional y servicio comunitario. El juez citó su embarazo como factor atenuante, aunque para entonces el bebé ya había nacido. Una niña llamada Emma. Nunca la había conocido. Después de la sentencia, Ricardo me acorraló en el pasillo fuera de la sala del tribunal. ¿Estás satisfecho ahora? Has destruido la vida de mi hija. Mi nieta crecerá sin padre por tu culpa. El marido de su hija destruyó su propia vida. Yo solo dejé de pretender que no estaba pasando. Diego cometió errores. Los jóvenes cometen errores. Podrías haberle ayudado silenciosamente, mantenerlo en familia. En lugar de eso, fuiste a la policía como si fuera un criminal común. Es un criminal común. Robó 47.000 euros a un hombre que se recuperaba de una operación del corazón. Si eso no es criminal, no sé qué es. Ricardo se acercó más. Su cara estaba roja.
Te arrepentirás de esto. Un día serás viejo y estarás solo, y desearás haber sido más comprensivo. La familia es lo único que importa al final. Lo miré firmemente. La familia son las personas que aparecen, que dicen la verdad, que se respetan mutuamente. Eso no es lo que Diego y Esther estaban ofreciendo. Y francamente, tampoco es lo que usted está ofreciendo. Pasé por su lado y salí al sol. Ese domingo conduje a casa de Rafael. Estaba mejor ahora, casi completamente recuperado. Pilar había hecho su famoso cocido y comimos en la terraza, viendo la puesta de sol pintar la sierra de naranja y rosa. No puedo creer que realmente vaya a ir a la cárcel, dijo Rafael. El chico de Carmen. El chico de Carmen murió hace mucho tiempo. Simplemente no quería verlo. Pilar se acercó por la mesa y apretó mi mano. Hiciste lo correcto, Antonio. Sé que duele, pero hiciste lo correcto. Después de cenar, Rafael me acompañó a mi coche. Sabes, Pilar y yo te estamos poniendo en nuestro testamento. Lo que quede cuando nos vayamos es tuyo. No tenéis que hacer eso. Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Eres mi hermano. Siempre has estado ahí para mí. Eso es lo que significa familia. Conduje a casa en la oscuridad pensando sobre la familia y lo que realmente significaba. Durante 40 años había creído que la sangre lo era todo, que perdonabas a tus hijos sin importar qué, los apoyabas sin importar qué, los amabas sin importar qué. Pero amor sin límites no es amor. Es solo destrucción lenta. Había pasado los últimos 4 años dejando que Diego y Esther me destruyeran pieza por pieza, y lo había llamado ser un buen padre. No más. La casa estaba silenciosa cuando llegué a casa. Caminé por las habitaciones, tocando cosas que Carmen y yo habíamos recolectado durante 42 años de matrimonio. La lámpara que compramos en nuestra luna de miel, la estantería que construí para su cumpleaños, la foto de nosotros en la graduación universitaria de Diego, todos sonriendo, ninguno de nosotros sabiendo lo que venía. Fui a mi taller al final, encendí las luces, todo exactamente donde pertenecía, el banco de trabajo de mi padre, la máquina de coser de Carmen, herramientas colgadas en el panel perforado en orden de tamaño, la forma en que ella me había enseñado a organizarlas porque decía que un espacio de trabajo desordenado llevaba a una mente desordenada. Me senté en el banco de trabajo y saqué el joyero que había estado haciendo para Pilar cuando todo esto empezó, aún sin terminar. Había parado de trabajar en él el día que recibí la llamada de Rafael sobre la operación. Cogí un pedazo de papel de lija y volví al trabajo. 6 meses después recibí una carta, dirección de vuelta de la cárcel, letra de Diego. Me senté en mi porche con una taza de café y la leí. Papá, sé que probablemente no quieres saber de mí, no te culparía si tiraras esto sin leerlo, pero necesito decirte algunas cosas. Empecé terapia aquí. Terapia real, no del tipo donde solo hablas de tus sentimientos. Estamos trabajando en por qué soy como soy. ¿Por qué pensé que estaba bien tomar de personas que me amaban? ¿Por qué culpé a todos los demás de mis problemas en lugar de solucionarlos yo mismo? No estoy pidiendo perdón. No estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas que entiendo ahora, al menos un poco, cuánto te lastimé. Cuánto lastimé al tío Rafael. Cuánto lastimé a todos los que intentaron ayudarme. Esther y yo nos estamos divorciando. Se está mudando de vuelta con sus padres con Emma. Le dije que era lo correcto. No puedo ser esposo o padre desde aquí dentro, y ella merece una oportunidad de construir una vida real. Pienso mucho en mamá, en lo decepcionada que estaría si pudiera ver en lo que me he convertido, en cuánto hiciste por ella cuando estaba enferma y cómo yo ni siquiera podía visitar porque era demasiado débil para enfrentarlo. Estoy trabajando en ser más fuerte. No sé si alguna vez llegaré ahí, pero lo estoy intentando. No tienes que escribir de vuelta. No tienes que hacer nada. Solo quería que supieras. Diego. Leí la carta 3 veces, la doblé cuidadosamente y me la guardé en el bolsillo. Di un largo paseo por el barrio, saludando a Marta y otros vecinos que ya no pensaban que tenía demencia. Cuando llegué a casa, me senté en mi escritorio y escribí una carta de vuelta. Diego, recibí tu carta. Gracias por escribir. No voy a pretender que todo está bien. No lo está.
Lo que hiciste lastimó a personas que te amaban, personas que habrían hecho cualquier cosa por ti. Eso no se puede deshacer con una disculpa o una sesión de terapia o incluso una sentencia de cárcel. Pero me alegra que estés trabajando en ti mismo. Eso es más de lo que esperé nunca. No estoy listo para visitar. No sé cuándo estaré listo o si alguna vez lo estaré, pero no estoy cerrando la puerta completamente. La estoy dejando entreabierta, que es más de lo que pensé que sería capaz de hacer cuando todo esto empezó. Tu madre querría que te pusieras mejor, querría que te convirtieras en el hombre que crió, no en el hombre que elegiste ser. Yo también quiero eso. Pero quererlo no es suficiente. Tienes que hacer el trabajo. Si realmente hablas en serio sobre cambiar, pruébatelo. No a mí, a ti mismo. Conviértete en alguien que vale la pena perdonar y quizás el perdón siga. Papá, envié la carta a la mañana siguiente por correo. La vida continuó. Terminé el joyero para Pilar, se lo entregué en persona, me quedé para cocido y conversación. Me uní a un club de carpintería en el centro comunitario. Enseñé a un par de chicos más jóvenes cómo usar el torno. Marta empezó a venir a tomar café los domingos por la mañana y a veces jugábamos a las cartas con su marido, Francisco, y otra pareja de más abajo en la calle. Una tarde, cerca de un año después de que Diego fuera a prisión, estaba sentado en mi porche trasero viendo la puesta de sol cuando mi teléfono vibró. Mensaje de Rafael. Acabo de recibir un giro postal por correo. 500 euros de Diego. La nota dice que está devolviendo lo que robó. Mes a mes. Miré el mensaje mucho tiempo. Después escribí de vuelta. ¿Lo cobraste? Aún no. Pilar y yo estábamos hablando de ello. ¿Qué piensas? Pensé en Diego con su mono naranja, sobre la carta que había escrito, sobre el joyero que estaba haciendo, la puesta de sol que estaba viendo, la vida que finalmente estaba viviendo en lugar de solo sobrevivir. Cóbralo, escribí de vuelta. Te debe ese dinero. Déjale que te lo devuelva. Es lo correcto. ¿Piensas que realmente está cambiando? Vi el sol hundirse bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de dorado y rosa y morado, los colores favoritos de Carmen. Creo que lo está intentando, escribí. Y eso es más de lo que pensé que conseguiríamos nunca. Después de guardar el teléfono, me quedé allí sentado en la oscuridad creciente y pensé sobre todas las cosas que había aprendido en los pasados 2 años, sobre límites, sobre amor, sobre la diferencia entre facilitar a alguien y realmente ayudarle. Carmen habría entendido. Siempre supo cuándo ser suave y cuándo ser firme, cómo amar a alguien sin dejar que te pisoteara. Había pasado demasiados años siendo suave, teniendo miedo de que la firmeza significara crueldad, pero no era así. A veces la firmeza era lo más amoroso que podías hacer. Diego podría mejorar, podría no hacerlo. De cualquier manera, había hecho lo que podía. Establecí los límites que deberían haber sido establecidos años atrás. Dejé que las consecuencias cayeran donde tenían que caer. Abrí la puerta a una rendija, lo suficiente para que él pasara si estaba dispuesto a hacer el trabajo. El resto dependía de él. Terminé mi café, entré, cerré la puerta detrás de mí, mi puerta, mis cerraduras, mi elección, y me fui a la cama en mi propia habitación, en mi propia casa, en paz con el hombre en el que finalmente me había convertido.